Cada año, cientos de barcos se pierden mientras navegan los océanos del planeta Tierra. Muchos de ellos se pierden para nunca ser encontrados. Otros se pierden y sus restos son encontrados. Algunos más se pierden y, sin embargo, su memoria queda presente por mucho, mucho tiempo. Relatos del lado oscuro. Fantasmas, Seres extraños. sucesos inexplicables, Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Déjeme que lo lleve atrás en el tiempo, al Océano Pacífico del Sur, en las regiones de las Islas Intermedias, la zona de las Islas Marshall. Son lugares bellísimos, están en medio de la nada. Son lugares muy apartados, solitarios, lejos de cualquier vestigio de civilización, y estamos en 1947. Ha pasado la Gran Guerra, el mundo está en calma. Los buques navegan en todas direcciones nuevamente, y muchos de los antiguos barcos que lucharon la Segunda Guerra Mundial se han convertido en barcos mercantes. Otros simplemente patrullan los océanos en previsión de que no vuelva a ocurrir nada. Y entonces, el 27 de junio de 1947, de pronto, el silencio de la tarde se rompe por un mensaje telegráfico. Es un SOS, el código de emergencia internacional establecido, y que reporta que un navío en plena mar está en problemas. Acto seguido, el mensaje se vuelve todavía más extraño porque quien está enviando el mensaje reporta: tercer oficial muerto, capitán muerto, toda la tripulación creo que está muerta, envíen médico. Acto seguido, proporciona unas coordenadas para su ubicación. Para lo que menciona aquel reporte telegráfico, se encuentra en las 179 grados oeste, 20 grados sur, a mitad del Océano Pacífico Sur. El reporte proviene, según se identifica, del SS Ourang Medan. Mientras esto ocurre, un siguiente mensaje cambia totalmente lo que habían significado los mensajes previos. Si ya era extraño que alguien hubiera enviado un SOS que se interpreta como ayuda urgente, y aparte pedir médicos, el tercer mensaje resultaba todavía más extraño porque decía: envíen barcos de guerra. Señal de que estaba siendo atacado, de que necesitaba asistencia armada o de que quizá había algún problema de orden militar. Pero el mensaje más extraño aún era el último de ellos, el cuarto, cuando después de una serie de mensajes inconclusos y lo que se podría interpretar como balbuceos de código Morse, es decir, golpeteos sin sentido, lo último que se puede entender es: estoy muriendo. Después de eso hay un silencio absoluto. Todos los sistemas salen, y a pesar de que algunos radiooperadores de mar comienzan a contestar los mensajes, ya no hay ninguna otra comunicación. Cerca de ahí hay varios barcos navegando. Uno de ellos es el Silver Star, un barco de bandera norteamericana, el SS Silver Star. Pero no se encuentra inmediatamente, sino que está a unas 210 millas náuticas, bastante lejos. Le tomará por lo menos 19 horas dar la vuelta y dirigirse hacia la ubicación reportada por el Ourang Medan. Otro de los barcos que se encuentra por ahí es el City of Baltimore, un barco mixto de carga pasajeros que también se encuentra en la zona y que casualmente tiene servicio médico a bordo, por lo que deciden cambiar la ruta, pero ellos se encuentran a cerca de 800 millas náuticas. Tomando en cuenta las corrientes, la velocidad del barco, aun cuando es un poco más rápido que el Silver Star, probablemente esté llegando a la ubicación en unas 26 horas. Aún así,
Ambos barcos giran su timón y se dirigen hacia las coordenadas que les han sido indicadas por el misterioso reporte del Orang Medan. La noche transcurre en calma y el clima en general es muy bueno, por lo que, por la mañana, en algún momento de la mañana, el primero en llegar a la zona es el Silver Star. Mediante los sistemas de localización han podido ubicar con mayor precisión el origen del mensaje. Terciando los mensajes con otros barcos, han ubicado una zona más específica. Tras patrullar un poco la zona, finalmente uno de los vigías, en la gofa de proa, reporta estar observando a la distancia la chimenea de un barco, y posteriormente, el barco completo. El Silver Star navega rápidamente en aquella dirección, y cuando está próximo a aquella embarcación observa a la distancia el nombre del navío y observa que está estático. No se está moviendo. La chimenea no expide ningún humo, a pesar de que se trata de un vapor, es decir, SS es Screw Steamer, vapor de hélice. Debería de estar soltando numerosas fumarolas, pero no hay nada, no hay ningún movimiento. El Silver Star rodea al Orang Medan, haciendo uso de las bocinas de a bordo, las grandes cornetas, aquellas que hacen un ruido bárbaro, pero no hay ninguna respuesta. Posteriormente, uno de los oficiales desde el puente de mando, utilizando un megáfono, llama al Orang Medan, pero tampoco hay respuesta, por lo que detienen la marcha y permanecen unos instantes muy quietos. Se monta una guardia. El barco norteamericano suele tener algún armamento a bordo, así es que monta un piquete armado para vigilar desde la baranda que no haya ningún intento de asalto al Silver Star. Mientras tanto, bajan uno de los botes salvavidas con el que reman hasta llegar al misterioso buque que está estático. Un piquete de hombres baja de la lancha salvavidas y asciende, llegando a la cubierta, desde donde el espectáculo no es nada halagador, porque apenas llegar a la cubierta se dan cuenta que ahí hay un hombre muerto. Allá hay otro hombre. Está muerto, o por lo menos están todos estáticos. Cuando se acercan a ver el cadáver está visiblemente inflamado y en proceso de descomposición como si tuviera varios días de estar ahí, pero el reporte apenas fue a media mañana del día anterior. Los cadáveres además tienen los ojos abiertos y expresiones horribles. Uno de ellos parece estar señalando algo. Podría ser simplemente el rigor mortis, pero parece estar señalando algo que no está ahí. Conforme aquel piquete de hombres armados inspecciona un poco más, también encuentran que la mascota del barco, un perro, está muerto cerca de una de las puertas que da hacia el interior del área de ocupación. Conforme siguen avanzando, siguen encontrando personas muertas. Aquello es un espectáculo terrible. Ese barco debe de haber tenido por lo menos unos 40 tripulantes para su operación, y ahora mismo en la cubierta hay varios de ellos muertos. Lo único que se percatan es que falta uno de los botes salvavidas. Se puede observar cómo bajaron el bote, hay cuerdas que descienden hasta el agua, pero el bote no está por ahí. Es probable que haya sobrevivientes, pero ahora mismo no están aquí. Un segundo grupo de hombres provenientes del Silver Star se incorpora a la búsqueda. Conforme llegan a la parte alta, en donde está el puente de mando, donde está la caseta del timón, la casa de mapas, van encontrando más personas muertas. Uno de ellos es el capitán. Está tendido en el piso, justo en el puente de mando. Nuevamente es lo mismo. La expresión horrenda, los ojos muy abiertos. Aquel hombre es de origen europeo. Algunos de los otros cuerpos que han ido encontrando son definitivamente personas filipinas. Los rasgos faciales, la complexión, son personas de origen filipino, indonesio, malasio, de alguna región del Pacífico Sur, pero el capitán sin duda alguna era europeo. Barbado, está tendido. Todavía tiene el kepi de capitán. Su expresión es extraña. Cuando entran a la parte de atrás, donde está el cuarto del telégrafo, ahí está el hombre que mandó el mensaje, pero está muerto. Todavía sostiene los audífonos en los oídos y la mano en la palanca del telégrafo, pero su cuerpo está rígido completamente. Probablemente ha muerto en el momento que estaba escribiendo el último mensaje.
Conforme descienden hacia las áreas interiores, se van dando cuenta de cosas que les llaman la atención. Por ejemplo, hay abundante comida en el área de la cocina. Hay combustible en la zona de los tanques, en el área de la casa de máquinas. Todo está en orden, excepto que todos están muertos. Cuando abren una de las escotillas que se dirige hacia el área de carga, observan que la carga está en buenas condiciones generales. Este barco no fue asaltado, no robaron nada. Lo único que falta es la bitácora de a bordo, algunas cartas de navegación y alguna otra cosa. Por lo demás, todo está en su lugar. Los hombres que han abordado el Orang Medan reportan al Silver Star que todo está ahí, pero que todos están muertos. A bordo del Silver Star se toma una decisión: reportarlo o arrastrarlo. Reportarlo significaría enviar un telegrama que probablemente tardaría en ser respondido, es decir, de mucho tiempo tardaría en llegar un barco que pudiera remolcar aquello. Si el Silver Star se acomide a sujetarlo con gruesas sogas y arrastrarlo a puerto, probablemente podría reclamar una recompensa. La carga que lleva solo Dios sabe qué es, pero está completa, o por lo menos eso parece. Y el propio barco, aun cuando se ve en muy malas condiciones, es decir, es un barco viejo, está oxidado, está descuidado, también debe de valer algo. Llevarlo a puerto significaría por lo menos la prima del seguro. Así que, sin más ni más, el Silver Star da la vuelta y se enfila para amarrar al Orang Medan. Terminada la operación, comienza el arrastre. Si bien el Silver Star tenía otro destino, desviará su curso para llevar el pecio hacia algún lugar donde pueda reclamar la recompensa. Comienzan a navegar. A bordo del Orang Medan se han quedado 4 hombres únicamente, quienes observan desde la proa con cierto temor. Las expresiones de aquellos cadáveres eran tan extrañas. Señalando con este rictus de dolor, con los ojos muy abiertos. Es extraño, ¿qué les ocurrió? Y no tienen heridas, no se ven apuñalados, no se ven cortados, están completos. En la cocina había gente ahí preparando cosas para comer. Es decir, que esto los ha tomado por sorpresa. Como sea, aquellos 4 hombres están en la proa, muy lejos de donde están los cuerpos. Pero de pronto comienzan a notar algo que les llama la atención. Del compartimento de carga número 4 comienza a salir humo. Se trata de una especie de humo denso, con un olor picante y muy molesto. Rápidamente hacen señales a la gente del Silver Star que detiene la marcha. Aquellos hombres, sin pensarlo 2 veces, descienden rápidamente a un pequeño esquife y reman hacia el Silver Star, que ha detenido su marcha observando cómo las fumarolas que salen de aquella bodega del cargo hold número 4 se incrementan y se hacen más densas a cada instante. Mientras esto ocurre, los marineros comienzan a remar cada vez más frenéticamente, tratando de alejarse de aquello, hasta que de pronto hay un estallido tremendo. El Orang Medan estalla e inmediatamente comienza a arder con unas llamaradas increíblemente intensas, para en cuestión de minutos explotar en 1000 pedazos y hundirse rápidamente bajo las aguas. Apenas da tiempo para que en el Silver Star corten las amarras con las que estaban arrastrando el barco, y milagrosamente los 4 marinos que iban remando en el esquife logran llegar al Silver Star y sobreviven. Del barco aquel no queda nada, salvo alguna mancha de aceite y algún resto mínimo por ahí. El Silver Star se retira del sitio, ha perdido no solamente el tiempo, sino también la posibilidad de reclamar algo, y se aleja. A su llegada a puerto reportaría el incidente. Poco se sabría acerca de esto, sino hasta varias semanas después. Algunas semanas después, en el atolón de Taungui, en las Islas Marshall, los miembros de la misión cristiana que se encontraban ahí son informados de un hallazgo extraño. Cuando se aproximan a la playa, encuentran un bote de esos que llevan los barcos, un bote salvavidas. En el interior hay 7 personas. 6 de ellas están muertas. La 7ª persona sigue con vida. Es una persona de origen asiático, con
ciertas características peculiares. Está muy enfermo. Está muy dañado por el sol, por la falta de alimento, la deshidratación, así es que rápidamente es llevado al dispensario médico. Estando allí, uno de los misioneros lo está atendiendo y aquel hombre comienza a describirle qué fue lo que ocurrió, informando sobre un misterioso barco. El sujeto se hacía llamar Jerry, o por lo menos es lo que entendió el misionero, y describía haber estado sirviendo como segundo al mando de una embarcación de origen chino, una vieja embarcación de origen chino. De acuerdo con lo que decía este hombre, en algún momento de junio, alrededor del 7 de junio, habrían estado en el puerto de Shanghái, en China, en donde habrían cargado numerosas cajas. Él reportaba unas 7,000 cajas, conteniendo alguna sustancia. Las cajas venían cerradas, eran pequeñas cajas de madera. Posteriormente habrían avanzado unas 80 millas náuticas mar adentro, en donde fueron alcanzados por un segundo barco, que transfirió otro enorme número de cajas, igualmente cerradas, y varios cilindros, también cerrados. A partir de ahí el barco comenzaría a navegar. Según reportaba este sujeto a los misioneros, el capitán era de origen europeo. Había otro tripulante más que era de origen europeo, pero la gran mayoría eran filipinos e indonesios. Cuando fueron informados que su destino cambiaba, y en lugar de ir a Sydney, irían a Panamá, les resultó por demás molesto, porque significaba meses de navegación y el trato a bordo de aquella embarcación era bastante malo. A decir de aquel sujeto, el nombre del barco era Orang Medan. Describiría haber navegado durante días, pero aproximadamente a los 10 días de estar en el mar, comenzarían los reportes de marineros enfermos. Enfermos, adoloridos, con problemas en el estómago, náuseas, vómitos. Y de pronto, uno de ellos cayó muerto. El segundo al mando, es decir, este hombre, subió a ver al capitán y le pidió que pidieran auxilio o que por lo menos desviaran el curso y fueran a algún puerto seguro en donde pudieran descender y esperar a que se arreglara aquella situación. El capitán no aceptó y ordenó seguir el curso. Sin embargo, aquel marinero, aquel sobreviviente, habría inspeccionado dándose cuenta que lo que estaban llevando a bordo no era otra cosa que ácido sulfúrico y numerosos cilindros con algo que se podía leer como nitroglicerina. También había otro tipo de ácidos ahí, y entre otras cosas había cianuro de hidrógeno. Todo esto, en conjunto y en contacto con el agua salada del mar, se convertía en un cóctel mortal. ¿Pero para qué era aquello? ¿Por qué tanta se crecía? Aquel hombre reveló que mientras abordaba el barco para empezar a trabajar, ofreció entregar sus documentos que le fueron rechazados por el capitán. No le interesaba saber nada, lo que era evidencia de que el barco navegaría sin informar su destino ni su carga. Pero además de esto, el nombre era evidentemente falso. Orang Medan estaba mal escrito. Siendo filipino, sabía que Orang era una antigua forma de referirse a hombre. Medan, una ciudad cercana al estrecho de Malaca, en Malasia. Así es que no tenía sentido. Aquello se lo habían pintado. Pero aún así, la necesidad lo hizo abordar. Cuando vieron que la situación se complicaba y encontró muerto al capitán, sin pensarlo 2 veces, tomó la bitácora, algunos documentos, y subió en uno de los botes salvavidas junto con otros 6 tripulantes, los únicos sobrevivientes. Remaron hasta donde pudieron remar, hasta quedarse sin fuerzas, y a partir de ahí la corriente los fue llevando. Poco a poco el sol, el cansancio, la falta de alimento, la falta del agua acabó con ellos. Alguno más vendría intoxicado ya, y todos murieron. Pocos días después, el tal Jerry también moría. Los documentos nunca fueron entregados a ninguna parte, y esta historia no sería contada sino hasta algún tiempo después por el misionero que encontró al sobreviviente. La historia aparecería en muchas formas y en muchas fuentes. El primero de los testimonios escritos en inglés, además, cobraba una fuerza especial, porque había sido publicado por el Proceedings of the Marine Merchant Council en 1952.
y este era un documento del Servicio de Guardias Costeras norteamericana, lo que revestía una importancia especial a este testimonio. Y así, el misterio crecía muchísimo. ¿Qué le había ocurrido a esa gente? ¿Por qué estaban muertos en cubierta? ¿Por qué tenían esas expresiones horribles y parecían señalar en algunas direcciones, etcétera? El mismo testimonio se replicaría en muchos periódicos que retomarían aquello. Habría por todas partes especulaciones acerca de qué ocurrió en el Orang Medan. ¿Por qué simplemente se desvaneció? ¿Qué había ocurrido con la gente? Lo interesante del asunto es que todo esto parece no ser más que mentira. Sí, pero peor aún, el origen de la historia mismo es particularmente extraño. La historia se remonta a un documento del periódico Der Lokomotiv. Este periódico, publicado en 1948, constaba de 3 artículos y es un periódico de origen holandés, filipino, es una combinación. Por lo tanto, no estaba en inglés. Pero el contenido incluía 3 artículos entre los cuales había una secuencia de lo que había ocurrido. En esa secuencia, el diario Der Lokomotiv explicaba por qué había ocurrido aquello. Por supuesto que para los cazadores de misterios norteamericanos no había nada más, porque no conocían esto. Ahí es donde surgía la historia del Orang Medan, el barco de la muerte. ¿Qué había ocurrido? ¿Por qué había sucedido esto? Aparentemente la historia contada por el tal Jerry y repetida por el misionero explicaba con cabalidad lo que había sucedido. Simplemente un barco estaba llevando un contrabando de algo. Era un barco viejo, oxidado, ruinoso. El agua de mar comienza a entrar, moja las cajas, termina por afectar el contenido, algún resto que había ahí comienza a generar fumarolas. Es bien sabido que el cianuro de hidrógeno en ciertas combinaciones desprenden numerosos gases altamente tóxicos y que las combinaciones de los diferentes elementos pueden generar fuego. La nitroglicerina y el fuego no son buenos amigos. Generalmente producen reacciones exotérmicas de gran violencia. Por lo tanto, el misterio quedaba resuelto. Y no hay misterio. Pero el problema real es mucho más amplio. Verá, esta historia que le acabo de contar fue narrada por un diario conocido como Der Lokomotiv. No sé si es un diario o una revista, pero el hecho es que se publicó en 1948 en 3 segmentos, 3 entregas, que fue el 2 de febrero, el 28 de febrero y el 13 de marzo. Por lo tanto, la historia, originalmente el primer fragmento, quedaba en un misterio espeluznante. ¿Qué había ocurrido con aquello? Y esta fue la que se fue repitiendo durante años. La historia del Orang Medan fue contada inmediatamente por periódicos como el San Francisco Examiner, como el propio servicio de guardacostas norteamericano, que en un texto conocido como Proceedings of the Merchant Marine Council de 1952 repetía la misma historia. Hay varios libros, incluso algunos libros de ovnis tomaban el caso del Orang Medan como un fenómeno ovni que había arrasado con aquellas personas, como un misterio del mar, como un misterio de fantasmas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay numerosísimos artículos y ahora mismo en YouTube, si usted teclea, van a aparecer cientos de videos que cuentan la misma historia, la misteriosa historia del barco en donde los tripulantes son encontrados muertos. Muchos de ellos no mencionan la secuela en donde el misionero encuentra al sobreviviente, simplemente el misterio se queda ahí. Pero hay otro problema más grave, y el problema más grave es que no existe ningún registro de que haya existido un barco que se llamara Orang Medan. Así, tal cual. Ni de bandera holandesa, como se ha narrado en algunos episodios que cuentan que era de bandera holandesa. No hay ningún registro de puertos en donde haya habido alguna navegación del Orang Medan. No hay ningún dato al respecto de esto. Estaría bien. De acuerdo con el testimonio publicado, el nombre era falso y habría sido sobrepuesto en la embarcación. Era un barco pirata, era un barco que estaba navegando sin reportarlo, y lo cual, por cierto, no es tan extraño. Haciendo cuentas, durante años se han encontrado barcos que navegan con nombres falsos y con singladuras falsas, y eso no sería tan raro. Transportar sustancias prohibidas tampoco es raro. Normalmente es lo que se hace por mar.
Por lo tanto, todo eso estaba muy bien, excepto que si vamos sumando algunos factores, nos vamos a encontrar con una historia que no tiene pies ni cabeza. Primero, el Silver Star. El Silver Star definitivamente no estaba en esas aguas, definitivamente no reportó nada, y es más, no corresponde la historia con la del Silver Star. El Silver Star en realidad era un carguero norteamericano que fue requisado, pero su nombre real era Santa Cecilia, y se convirtió en el Silver Star durante un periodo de tiempo muy breve. Posteriormente se devolvió a sus dueños y se le cambió el nombre a Santa Juana. Pero no navegó esas aguas. Durante el tiempo que se llamó Silver Star, navegó en las costas norteamericanas, si bien en el Pacífico, pero en el Pacífico Norte. No hay ningún registro de que se hubiera dirigido hacia Australia, Sydney, Malasia o alguna de estas regiones. El problema sigue creciendo porque, por ejemplo, el otro barco del que se habla, el Ciudad de Baltimore, realmente nunca navegó en el Pacífico. Esta embarcación, el SS Ciudad de Baltimore, hacía un recorrido que iba de Le Havre, en la península francesa, en la zona de Europa, hacia Londres, y luego se iba hacia Virginia, en los Estados Unidos. Es decir, del otro lado de América. No tenía nada que hacer en aquella región, por lo tanto ninguno de los dos barcos que supuestamente recibieron el mensaje estuvieron en ese lugar ni remotamente cerca. Pero los problemas continúan todavía, porque no hay ningún indicio de que ningún tripulante de un barco norteamericano en ningún momento haya reportado la terrible explosión de un misterioso barco en alta mar. Entonces todo es falso, y nos podemos ir a tomar un café y a comer galletitas mientras vemos algún debate político. Sí y no. Verá, el primer problema es que los reportes publicados en 1948 y que posteriormente fueron reproducidos por el servicio del guardacostas norteamericano en el 52 no eran los primeros. ¿No? De hecho, la historia apareció por primera vez en el número 45 del Sept Jours, el 7 de septiembre de 1941, y en el Yorkshire Evening Post, el 21 de noviembre de 1940, es decir, 8 años antes de lo que se creía era la primera publicación de la historia. Por lo tanto, aquello que se narraba ahí no pudo haber ocurrido en 1947, porque la misma historia, con pelos y señales, se había contado 7 años atrás. Y lo más interesante de la historia es que en el reporte del Yorkshire de 1940 no se menciona el nombre del barco norteamericano que fue al rescate del Orang Medan, y solamente se reporta el Orang Medan. Por lo tanto, buena parte de la historia que se considera falsa porque no pudieron estar ahí los barcos de rescate, porque ni siquiera estaban de ese lado del mar, cae por su peso. En el primer reporte escrito que se tiene de la historia del Orang Medan, en 1940, no se mencionan los nombres de los barcos de rescate, solamente se hace alusión a que un barco norteamericano recibió el mensaje y enfiló la proa para allá. Esa parte de la historia le da un vuelco muy sabroso a esto, porque si bien todo lo otro parecería ser mentira, fantasía, y cuando nos damos cuenta que esto se contó 7 años atrás, comienza a cobrar forma la historia. Y entonces nos topamos con el reporte del 41 del Sept Jours, que habla más o menos de lo mismo. En ninguna de estas dos historias se habla del misterioso sobreviviente, que llegó en un barquito y que fue atendido por los misioneros. La historia es mucho más espeluznante, la historia original, y nos lleva a un escenario en el que efectivamente un barco es encontrado en alta mar con toda la tripulación muerta, con expresiones horribles, y que cuando intentan rescatarlo arrastrándolo, el barco explota en 1000 pedazos. No se habla de misteriosas cargas ni nada, y entonces podemos rastrear el origen del mito a un sujeto de Trieste, un tal Silvio Shirley, quien habría contado en los años 40 tardíos su historia, probablemente copiando lo que había recibido o lo que había leído en 1940. Y nadie se fijó en eso. Era una época en la que no había internet y por lo tanto no era tan fácil rastrear una fuente. Así que cuando Silvio Shirley cuenta su historia en 1948, todo aparece como si fuera genuino y todo el mundo se la cree. Tan se la creen que en Estados Unidos un sujeto envió cartas a la CIA norteamericana pidiendo informes acerca de esto y sugiriendo que se investigara más a fondo, porque podría explicar los misterios del mar.
En realidad, quien mandó la carta era un ciudadano norteamericano, no un agente de la CIA, quien pedía información a la CIA. Lo interesante del asunto es que la carta quedó confidencial, reservada y en secreto máximo hasta el año 2003. Entonces, ¿por qué hay un misterio? Bien, vamos a regresarnos un poco porque todo esto es muy confuso. Primero, el primer reporte hablaba de esta extraña desaparición y de esta explosión. Segundo, la historia surge y nos cuenta que probablemente todos los acontecimientos ocurrieron alrededor de noviembre de 1939. Noviembre de 1939. Estados Unidos no había estado todavía en la Segunda Guerra Mundial. Todavía no ocurría el bombardeo a Pearl Harbor. Sin embargo, Japón y sus agentes y su terrible unidad aquella que hacía experimentos humanos horribles, masacres, la invasión de China, la invasión del sur del continente, todo esto ya había iniciado y Japón ya estaba trabajando con armas químicas, armas biológicas, armas de destrucción masiva. Eso explicaría por qué el contrabando. Recuerde que había un tratado de 1925 que prohibía explícitamente la fabricación, manipulación y demás de armas químicas y biológicas. Por consecuencia, Japón tendría que contrabandear estas sustancias. ¿Dónde se producirían? Probablemente en la región sur, territorios que ya estarían o bien bajo control japonés o próximamente a ser de control japonés. ¿Quién transportaría esto? Barcos con nombres falsos. De tal manera que si eran capturados por la Marina australiana o por la Marina inglesa o por los propios norteamericanos, aquello no generara un conflicto prematuro con Estados Unidos y con Japón. Estaban planeándolo, sabían lo que iban a hacer. Así es que probablemente la historia tiene un fundamento, un origen. El barco, a pesar de que la historia decía que era un barco holandés, en realidad podía haber sido un barco japonés trasladando sustancias prohibidas. En medio del océano, viéndose en una situación precaria, complicada, etc., habrían pedido ayuda. La ayuda llegó y encontró a la gente muerta. ¿Qué transportaban? Buena pregunta. ¿Por qué estalló? Porque muchas de estas sustancias pueden ser volátiles o bien porque algún sobreviviente había puesto una carga explosiva, sabiendo que aquello nunca debería de saberse. Esta versión de la historia resulta bastante lógica. Sin embargo, ¿qué barco fue el que rastreó al Orang Medan? ¿Y por qué no hay ninguna noticia? ¿Resulta lógico pensarlo? Vamos a ponernos en el escenario en el cual un barco de guerra norteamericano acude al rescate de un misterioso barco que pide ayuda. Se encuentra con un cargamento de sustancias prohibidas. ¿Cómo haría usted para que se callara toda la tripulación de un barco norteamericano y que no reportara nada ni dijera nada? No sería tan raro. Ha ocurrido otras veces. ¿Cómo haría usted para que nunca saliera a la luz un reporte acerca de aquel incidente? También ha ocurrido otras veces. Y en eso se apoya la carta de la CIA. El hecho de que un ciudadano haya pedido informes a la propia CIA no tiene ninguna importancia. Ocurre todos los días. Cientos de individuos, cientos de ciudadanos quieren información y envían cartas y piden que se liberen informes hasta de los ovnis que están capturados en el Área 51. Hay varias cartas acerca del reporte Koyame de México, etc. Lo interesante es por qué la clasificaron, si era una tontería, si era un ciudadano preguntando una niñería. ¿Por qué quedó clasificada como top secret durante los siguientes 40 y tantos años? Hay muchos cabos sueltos. No existe un Orang Medan. No hay como tal un registro, en ninguna parte. No hubo botadura, no hay registro de singladura, de direcciones, de partida, de cargas, manifiestos de carga, pasajeros, lo que fuera. La región del Pacífico Sur en aquellos años era frecuentemente navegada por barcos mixtos, barcos que llevaban pasaje y carga. Así es que resultaría sumamente difícil de ocultar. ¿Pero existió algo similar? No hay pruebas de esto. Sin embargo, existe una gran posibilidad de que sí hubiera sido cierto, solo que el nombre fuera falso, y que la propia Marina norteamericana hubiera archivado aquello como secreto para no revelar algo que ya sabían, y es que los japoneses estaban preparando armas químicas, armas biológicas, armas que utilizarían en territorio chino, filipino, Laos, Malasia, durante su proceso de conquista.
y formaría parte también de las teorías de conspiración acerca de Pearl Harbor. Ocultar que sabían lo que estaba ocurriendo para permitir el crecimiento de aquello y posteriormente intervenir en la guerra. Así que esa es una de las tantas teorías. Hay otras teorías muy desquiciadas que aseguran que el Orang Medan en realidad fue atacado por ovnis, que fue atacado por fantasmas de piratas, o que incluso toda la historia fue construida por los servicios de prensa nazis para desprestigiar a los holandeses y a los norteamericanos y a todo el mundo, tratando de hacer notar que los norteamericanos sabían de aquello y lo habían ocultado o que era de ellos. No lo sé, hay muchas teorías al respecto, pero la información dura, la información cruda que hay es 1. No hubo ningún Silver Star navegando por ahí. Además de todo, el Santa Cecilia, que posteriormente fue Silver Star, se construyó en 1939 y comenzó a navegar unos 2 años después, en los principios de los 40. Así que realmente nunca estuvo ahí. El City of Baltimore tampoco estuvo por ahí, no navegaba de ese lado del mundo y nunca cruzó para aquel lado. Su ruta comercial era de Estados Unidos a Europa, Atlántico Norte. Así que no estuvo ahí. En cuanto al testigo por excelencia, el señor Silvio Shirley, siempre ha quedado la duda de la veracidad de su testimonio. Más bien parece ser que este sujeto simplemente haya leído una nota y la haya vuelto a contar años después para tener algo que vender. ¿Significa eso que todo es falso? No, definitivamente no. Algo ocurrió en el Pacífico y la historia fue creciendo, pero no ocurrió cuando se dice que ocurrió ni cómo se dice que ocurrió. Eso queda muy claro. La verdad, difícil de saberlo. Me han pedido muchas veces esta historia y por ello es que esta noche la hemos contado. Nos parece una historia intrigante pero con muy poca información. Así que, si usted esperaba que le contáramos acerca de ovnis y demás, no. Esta es una historia que tiene más perversidad humana detrás, ocultamiento, teoría de conspiración, y tiene mucho que ver con ese terrible episodio ocurrido desde 1939 hasta finales del 45, llamado la Segunda Guerra Mundial. Para algunos investigadores, este es el meollo del asunto, que probablemente Estados Unidos sabía lo que ocurría, que el Orang Medan nunca estalló por sí mismo, sino que fue hundido por aquel barco, para ocultar que sabían que Japón estaba preparando una guerra de dimensiones mucho mayores. Hay teóricos que aseguran que la Segunda Guerra Mundial fue algo preparado, orquestado, facilitado y posteriormente ganado por Estados Unidos y sus aliados. ¿Usted qué piensa? Y ahora, si me lo permite, vamos a mandar algunos saludos. Queremos mandarle una felicitación adelantada a Hilda Arlet. Ella cumple años el 4 de julio próximo, pero hay que aprovechar y le mandamos de una vez un fuerte abrazo. Ella está en La Laguna, en el norte de México. Susie Love. Susie Love es una persona que nos acompañó desde el primer video y nos da mucho gusto verla cuando anda por ahí y nos escribe. Le mandamos un fuerte abrazo. Nos da mucho gusto ver que personas que empezaron hace un año con nosotros a contar historias y demás nos sigan acompañando. Lo valoramos muchísimo. Queremos mandarle una felicitación a Flor Rodríguez. Ella cumplió años ayer. Desafortunadamente no hubo oportunidad de felicitarla el mero día de su cumpleaños, pero aprovechamos y hoy le mandamos una cordial felicitación. José Nava cumplió el día 28 de junio. Pero tampoco nos llegó a tiempo el mensaje, así es que tardíamente, pero les mandamos una felicitación a todos ustedes. Igualmente, Luis Esquivel felicita a su hijo Adrián José Santana. Adrián cumplió el día 28 y tampoco pudimos felicitarlo su día, pero nos da gusto ver que hoy sí podemos felicitarlo. Así es que va el abrazo fuerte para allá. Muchas gracias por acompañarnos. Alison, que saluda a su hija Alison Fernández. Nos acompañan juntas. Elvira Cácer saluda a su mamá por su cumple. María Paula Delgadillo saluda a su mamá Adriana. Fíjese usted qué interesante. Nos escuchan en familia. Elvira saluda a su abuelita Tachi, que es fan de la página. Le mandamos un abrazo a ambas. Gracias por acompañarnos. Para Sally Kim Jin, para Brisa, que nos acompaña en Argentina, para Osi Lizárraga, que saluda a su esposa. Ellos están en Modesto, California. Su esposa es Fabiola de León. Nos acompañan desde allá. Muchas gracias. Mónica Ham y su hija Andrea, que también nos acompañan. Para Fernando Espinosa Mora, desde Santiago de Chile. Gracias por acompañarnos a todos ustedes. Muy buenas noches y que descansen.
en paz.